ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales, somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. ¿Al lago Chungará? No, hasta fui a Socoroma. ¿Fuiste a Socoroma? Camino a Socoroma, podemos poner. Puse la canción. ¿Pusiste la canción Camino Sí, a Socoroma? La original y la de los Jaivas. Aldo se ríe. Bueno, Yo fui a Arica hace pero poco y también está muy lindo Arica. Socoroma viven 20 personas, igual es triste. Todos esos pueblos se vaciaron. Mira, yo ahora que fui hace como 3 semanas en Parinacota, ciudad, o sea, el pueblito Parinacota, y quedan solamente un matrimonio que es el que cuida el pueblo, ya no queda nadie más. Toda la gente En el se pueblo de Parinacota, solo una pareja que tiene muchas llamas, alpacas. Ya se me olvidó cómo son. O sea, es que me cuesta diferenciarlo. Pero ellos están cuidando el pueblo, no queda nadie más en Parinacota. Y ahora que este gobierno eliminó ciertos subsidios para las mujeres rurales, probablemente se va a vaciar aún más. Sí, hay pueblos en el altiplano que están muy vacíos, queda muy poquita gente. ¿Putre fuiste? No. ¿No bajaste a No, Putre? sí llegué hasta Socoroma. Y después fui a Belén, que es otro pueblito. del altiplano. Putre es bonito, pero también está muy vacío, sí, es verdad. Un Un saludo programa- a la gente que nos escucha allá en el extremo norte de nuestro país, en Arica, en el 95.3. Programa geográfico el día de hoy. Alto. De reconocimiento, sí, reconocimiento territorial. A mí me gustan la constatación personal de cómo estamos en las regiones. Bienvenido, Agustín Iglesias. Gracias. Felicitaciones. No puedo evitarlo. Particular, ¿no? Sí, contento. Tuve cumpleaños ayer. Oh. Es el sábado, perdón. Estuviste de cumpleaños y te vas a casar. y Qué me lindo. Así es. Feliz Pedí matrimonio el felicidades. día jueves. El jueves. Así que Qué emoción. contento. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Tiene que ser el juetes? No, No, pidió entendí. matrimonio el jueves. El jueves pasado pedí matrimonio. ¿Cuándo el matrimonio, Agustín? No, todavía. Falta. Todavía. Próximo año. falta Quedamos todavía. atentos. Ay, nuestra primera dama de Independencia. Linda, le mando un saludo gigante. Yo la quiero mucho. Está invitado a todo el canal, me imagino, ¿no? Todo el can- No sé. Incluido el área deportiva. Televisión. Estamos con Pablo Carbacho, abogado, máster en Derecho de la Universidad de Stanford y PhD de la Universidad de Edimburgo. Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros después de un viaje que te trajo... Tarde llegaste. Tarde llegaste de Arica, pero bien. Y con Agustín Iglesias, alcalde de Independencia. Agustín, bienvenido. Feliz Muchas cumpleaños gracias. atrasado. Gracias por el saludo. Los fines de semana siempre pasan muchas cosas. ¿Alguna que te haya impresionado particularmente? Sí, pero no se puede decir. Hubo un tiempo que los fines de semana eran, yo era concejal, eran sinónimo de homicidios. El 2024, que fue el año como homicidios, Sí. el fin de semana era como, bueno, Bueno, vamos a partir el lunes. son cifras que, claro, hay que ir ahí revisando, pero sí, los fines de semana. Pero es que tenemos siempre los fines de semana entrevistas también que nos dejan Así es. harto análisis, y quería partir de todas formas, más que con entrevistas, con la discusión de la mega reforma. Todo lo que pasó la semana pasada tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. El oficialismo espera que sea obviamente un trámite comillas, lo más rápido posible, pero el ministro Quirós dijo que este es solo, y lo dijo así, fin del comienzo en materia de reformas. Dice que ahora viene el mercado de capitales. ¿Dijo el fin del comienzo? El fin del comienzo. O sea, ¿se entiende? La primera etapa, por así decirlo. Acabó la primera etapa. Sí, a mí también. Yo creo que no fue tan específico el fin del comienzo, con la mega reforma al menos. Es una manera de decirlo. Además anunció que se va a crear una comisión para revisar el estatuto administrativo, lo que ha despertado Sí. mucha inquietud dentro de el sistema público. Del aparato estatal, sí. Pero, Agustín, quería comenzar con el comienzo del fin, digamos, para decirlo de otra manera. El fin del comienzo. No, con lo otro, lo que viene ahora. Que es, ya. El comienzo del fin. que es la prioridad que le va a dar el gobierno al tema de la seguridad, con una serie de proyectos. Que ese tal vez es lo que se estaba esperando desde hace mucho rato, porque además quedó la sensación de que en la instalación del gobierno no había mucho camino recorrido en términos de cuáles iban a ser los principales ejes de su plan de seguridad. ¿Qué te ha parecido en líneas generales lo que se ha anunciado? Bien, me parece bien.
y creo que obviamente es temprano, pero que le pone un punto más o un impulso adicional a lo bien que lo ha hecho Arrau como ministro. Creo que sin duda fue un acierto el cambio de ministro. Haber sacado a la ministra Steiner fue un acierto que era bastante evidente, a mi parecer. Y Arrau creo que ha tenido un buen despliegue. En lo comunicacional también, que creo que es fundamental en el Ministerio de Seguridad comunicar bien, porque constantemente hay que estar hablando de las pautas diarias. Y ahora además, bueno, fortaleciéndolo con un plan, que hay cosas que uno puede comentar, ¿cierto? Me imagino que lo comentaremos acá en el programa, pero bueno, muestra solidez, ¿cierto? Robustez. A mí me parece que es una buena señal del presidente haber salido de la mega reforma con toda la discusión que tuvo y rápidamente entrar con este debate. Creo que están con una agenda bien intensa en lo legislativo. Haber sacado esta mega reforma en 6 meses, yo creo que es un gran logro para el gobierno. Y hoy día impulsar esto pone, por así decirlo, como tú decías, el comienzo del fin, pero más hablando en serio, el comienzo de una nueva etapa de hablar de seguridad, que es lo que yo, bueno, que siempre lo dije. El primer semestre fue bien acaparado por la economía, por el ministro de Hacienda, que fue la decisión del gobierno, que uno podrá estar de acuerdo o no. Yo creo que es un error en el sentido de cuál era el punto de rotación del gobierno, que es seguridad y no era economía, pero ahora, bueno, rápidamente toman la decisión de poner esto sobre la agenda. Y me imagino y espero que estemos hablando más del comienzo del fin que del fin del comienzo durante los próximos meses. Voy al tiro contigo, Pablo, pero quería preguntarte, Agustín, porque uno de los temas más polémicos que se ha debatido en términos del proyecto del gobierno es la presencia de las Fuerzas Armadas en el plan de seguridad. Sí. Hay varios colegas tuyos que han pedido insistentemente la participación de las Fuerzas Armadas. ¿A ti te convence esa idea o no? Yo estoy de acuerdo con esa idea, en el sentido de que estoy de acuerdo con que el Estado use todas las herramientas que tiene para enfrentar el tema de la seguridad, obviamente acorde a cada lugar. De hecho, a mí la idea de que sea estado de excepción más locales me parece una buena idea, porque en el fondo uno podría decir, ¿tiene sentido tener las fuerzas militares en todo Santiago? Probablemente no, ¿cierto? Hay lugares en los que no tiene mucho sentido tener presencia militar, pero hay lugares en los que efectivamente el Estado está sobrepasado en términos de seguridad, y ya a los municipios eso ya no les compete y les queda grandísimo, e incluso a las policías. Entonces, donde ahí el Estado ha fallado y las bandas criminales tienen presencia y control casi como un Estado paralelo, me parece que tiene sentido que uno pueda subir la apuesta así como Estado, pero sí hay que precisar. Creo que vamos a tener que entrar en esa discusión de qué significa eso. Yo espero que eso no signifique un encierro, en el fondo, que no signifique en el fondo un toque de queda para las personas que hoy día ya viven encerradas y que no terminen más encerradas que lo que están hoy día. Pero la presencia militar yo creo que sí podría ayudar, y creo que sería una buena medida la que impulsa el gobierno en esa materia. Pablo Carbacho, ¿tu visión al respecto? No, me parece que tengo una visión bien distinta, Agustín, porque creo que esta no es una reforma, es un paquete de medidas bien, primero, inconexo, o sea que no hay ninguna propuesta de una política propiamente tal, una estrategia que busque enfrentar el problema del delito al mediano y largo plazo. Esto es una cuestión que básicamente, conjunto de medidas que tienen poca eficacia, según lo que la evidencia muestra, o sea, principalmente porque se enfocan en lo que ocurre cuando el delito ya ocurrió, básicamente. O sea, lo que ocurre cuando el delito está cometido y cómo enfrentamos los delitos que se cometen. Y eso como he dicho otras veces, es como preocuparse de las enfermedades, como darle mecanismos paliativos. O sea, la enfermedad ya está desatada, el delito se cometió, los efectos ya ocurrieron. Ese no debiese ser el foco. Y este gobierno no tiene una visión integral del problema de la delincuencia, lamentablemente, porque se enfoca en castigar a los delincuentes. Y en eso uno podría hablar mucho rato más del foco que hay en eso, o sea, del temor al otro, de creer que los delincuentes son como personas muy distintas al resto de la sociedad y que por lo tanto tienen que ser castigados y encerrados. Pero incluso en su lógica la propuesta es incompleta. No se están haciendo cargo del principal problema que tienen o desafío, que es el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. Esto no es un mero traspaso de nombre, decir ahora Gendarmería está en seguridad. Esto implica rediseñar toda la arquitectura penitenciaria de Chile, y eso no está ni siquiera en el debate, y me parece que puede ser un problema grande porque, como se ha dicho, las cárceles son uno de los principales ausentes de estas medidas. Entonces,
¿para qué decir de hablar de prevención social, prevención situacional o comunitaria del delito? Cuestiones que no están en el vocabulario de este gobierno y que son las que toda la evidencia muestra que generan efecto a largo plazo. O sea, el delito se combate con política social, no con política penitenciaria ni punitiva. Acá esto es un derroche de punitivismo, pero más encima, y como siempre, estamos ya acostumbrándonos a ver con mucha inconsecuencia, porque prometen o proponen un estado de excepción nuevo que permitiría, sin orden judicial, intervenir las comunicaciones personales. Uh-huh. Pero cuando se trata del secreto bancario, esa consideración, todas las consideraciones emergen. O sea, no es que la privacidad de las personas, cómo nos vamos a meter en la privacidad de las personas, en las cuentas de las personas. Claro, la diferencia es que en un lado están defendiendo, al parecer, las cuentas de, no sé, o sus propias cuentas, o la potencialidad de que les afecten, o les miren sus propias cuentas, pero si se trata de meterse en las comunicaciones personales de la ciudadanía, se puede. Entonces, hay mucha inconsistencia en este gobierno en cómo defiende las cosas con un sesgo tan evidentemente clasista, centrado, digamos, sin garantías para la ciudadanía general y con todas las garantías del mundo para digamos, el capital, digamos. Yo creo que este es un proyecto que yo no creo que puntualmente tenga cosas tan malas, pero esto no va a cambiar ni un poco la aguja en materia de seguridad. No tengo ninguna duda de eso. No genera ningún efecto. No se hace cargo de las cuestiones centrales. Así que lamentablemente creo que esto va de la mano con un despliegue comunicacional del ministro Arrau que es muy efectista, muy amplio, pero que me parece que es de poco alcance. O sea, que el ministro esté metido en copamientos policiales no tiene sentido, la verdad. O sea, eso es puro show y me parece que este ministro es muy bueno para hacer estos shows. ¿En qué preferirías que estuviera el ministro? Que estuviese armando una política de seguridad, una estrategia de seguridad, pero eso es lo que estuviese coordinando a las policías para que las policías se desplieguen. Pero que el ministro se las dé de policía y esté metido en Baquedano con 5.000 carabineros es un show. Y Agustín, tú sabes, eso es un show, no es otra cosa. Un ministro no tiene que estar en despliegue, en copamientos policiales. O sea, esto es como que me digáis que un ministro de salud tiene que estar atendiendo en el CESFAM. Sería súper loable, uno podría decir, ¡uy, qué lindo el ministro que atento a la persona! Pero un ministro se desperdicia si está atendiendo en el CESFAM. No es el sentido del cargo del ministerio y lo que vemos acá es, yo creo que, y nos estamos acostumbrando con una complacencia del mundo en general y bueno, de creer que esto es bueno. O sea, creer que un ministro esté metido en copamientos policiales es realmente... La mayoría de esos detenidos salen en libertad a las 3 horas. Es puro show, lamentablemente. Agustín, y seguir el dinero en términos del debate que se ha dado en términos del secreto bancario, ¿cuál es tu opinión al respecto? A mí, mira, la verdad es que creo que obviamente es importante, me parece bien. Obviamente creo que hay que resguardar ciertos límites de hasta donde uno llega en la privacidad de las personas, ¿cierto? No sé si se escucha malo. ¿O son mis audífonos? Son mis audífonos que se me cortan. Pero te los puedes sacar. Hay ciertos límites que cuidar, pero me parece que la idea que de fondo es correcta, ¿cierto? Seguir el dinero es una medida súper útil y productiva en materia de seguridad. Hoy día existe, ¿cierto?, la posibilidad de abrir esta cuenta bancaria de las personas. A mí me parece en realidad que lo de hoy día es suficiente. Que lo de hoy día es suficiente. Hoy día la propuesta hecha por el gobierno. No, digo la manera. La situación en que ahora estamos con lo del secreto bancario o el seguimiento del dinero. Sí, respecto a hoy día, cómo se abren cuentas bancarias, creo que hoy es suficiente. En el marco, ¿cierto?, de investigación, a solicitud de la Fiscalía, creo que hoy día existe esa posibilidad. Entonces, es medio engañoso el debate con que no se quiere esconder respecto del dinero. Yo creo que
hoy día eso pasa y constantemente se abren cuentas bancarias de personas que están siendo investigadas. Efectivamente es más complejo y uno puede pensar en cosas adicionales, ¿cierto? Incluir más entidades en la UAF, etcétera, pero con tanta facilidad también tiene riesgo, ¿cierto? En la privacidad de las personas, porque esto tampoco se trata de tener un acceso expedito a todas las cuentas corrientes de personas que efectivamente son personas que son inocentes, que no están metidas en el delito, y creo que abre una ventana que a mí parece creo que es riesgosa, y lo que tenemos hoy día creo que es suficiente en esa materia. Respecto a lo que decía Pablo, hartas cosas. Yo creo que ninguna de las dos miradas son suficientes en sí mismas, creo yo. Ni la mera prevención, ni la mera perseguimiento policial. O sea, uno podría contrastar con lo polémico quizás del argumento, pero está sobre la mesa que las políticas que se tomaron en El Salvador, con todo lo que hay alrededor de la figura Bukele, yo estoy de acuerdo con eso, son puras políticas represivas y que terminaron con la disminución del delito considerablemente. En el fondo, ahí no hay nada de prevención social, por así decirlo, salvo ahora después de que el fondo está tomando algunas medidas respecto a eso, pero hay medidas punitivas que terminaron con uno de los países más peligrosos del mundo, en un país que no hay homicidios prácticamente. Entonces, creo que hay que hacer combinar ambas cosas, y a mí hay varias cosas que están en la ley que sí me parecen súper importantes. O sea, el tema de la RUF, por ejemplo, creo que es importante darle garantía a las policías que efectivamente hoy día toman la decisión muchas veces de restarse de operativos policiales porque no saben cuáles consecuencias que van a tener. El tema de la flagrancia me parece una gran medida, aumentar flagrancia. Porque eso obviamente que le da más capacidad al Estado para poder buscar a una persona en flagrancia que lo tome entre prisión, etcétera. Hay varias cosas que a mí me parecen que son acertadas y van en la línea de armar un plan. Yo también discrepo de lo último. Yo creo que los ministros recorren los espacios que están haciendo. El ministro de Salud como contrapartida cuando se vacuna a los ciudadanos, va a la vacunación y está ahí en el punto, va a los hospitales y recorre y va a visitar a los enfermos. Es el rol un poco del ministro también. Los ministros también tienen un rol político que tiene que ver con su aparición, con cuál es la imagen que muestran y comunican. Y a mi parecer, tener un ministro cuando fue Independencia, que recorrió las calles más complejas de Independencia a las 9, 8 de la noche, es una buena señal de que el Estado está presente, que el ministro está preocupado, que está dispuesto a ir para allá, a escuchar, a mirar qué es lo que pasa. Tuve una gran conversación ahí en ese espacio. Entonces, creo que obviamente tiene su parte, y es innegable, de apariencia, de mostrar hacia afuera algo, una señal, pero también tiene, creo que, algo de sentido de ver distintas cosas. Yo, último ejemplo, estuve con el ministro Raúl en Independencia también cuando se lanzó el programa, y él estuvo en la noche antiportonazos, que hoy día recorren ciertos sectores de Santiago en las noches con muchos carabineros, y él participa y está ahí mirando el plan, cómo funciona. A mí eso no me parece problemático, la verdad. ¿No será que quieren más visibilizar un ministerio que estuvo bien abandonado durante la instalación o no? Yo no diría que estuvo abandonado, estuvo abocado a una tarea distinta, que era el diseño administrativo y el, digamos, como la implementación de un ministerio. Eso no tiene mucha visibilidad per se, pero yo no creo que o sea, yo entiendo, o sea, que hay un ministro que de repente vaya a ciertos puntos de prensa, participe de una vacunación masiva, de un copamiento, está bien, pero este ministro se la pasa en eso, y yo creo que la política de seguridad es mucho más compleja que estar de la mano de las policías deteniendo migrantes indocumentados. O sea, eso, yo creo que eso es poco efectivo. Eso no se traduce en nada. Si uno quiere mostrar gente detenida, va a encontrar. O sea, es cosa de ir a ciertos barrios donde uno sabe dónde están los migrantes irregulares, y va a meter 100 personas adentro. Lo que pasa es que al poco rato los va a tener que sacar, porque al menos todavía eso no es un delito.
Entonces, está bien mostrar, visibilizar, mostrarse cercano al problema, pero no puede ser esa, es la única función que cumple un ministro. Y yo creo que los desafíos son bastante mayores, pero bueno, es la tónica de este gobierno y en general de los que yo considero son gobiernos populistas, que es mostrar las cosas con cosas simples, con soluciones simples. El populismo se define de esa manera, o sea, los populismos son básicamente gobiernos que creen o que pretenden resolver los problemas que son complejos con soluciones simples. Entonces, la delincuencia, copamiento. Economía, bueno, bajamos los impuestos. O sea, volviendo a la mega reforma, la visión de la economía de este gobierno es la economía de los grandes capitales. Todo lo otro no sirve, y bueno, esto lo dijo José Joaquín Brunner, que me pareció muy, muy claro. Para este gobierno, la sociedad se trata de la economía y de las familias. Todo lo que está entre medio desaparece, no tiene valor. Ahora, la deliberación democrática, donde la democracia realmente se fortalece, está en esos espacios, y a este gobierno no le interesa. Entonces, el simplismo del copamiento, un poco respondiendo a lo que decía Agustino, mostrar como que esa fuese la solución, copar de policía, es algo que además no se sostiene por ninguna evidencia. La cantidad de policía mal desplegados no sirve de nada. Y esa cuestión hay mucha evidencia al respecto. Oye, Agustina, a propósito de seguridad, ¿qué pasó con este tipo que pasó disparando una pistola de fogueo afuera de la comisaría de Independencia? Sí, yo me enteré de la mañana. La verdad es que no tengo tanto antecedente respecto a lo que pasó, pero efectivamente fuera de la comisaría de Independencia. No es la comisaría, es una tenencia a los alrededores, un tiempo que pasaron en un auto, dispararon al aire, los tomaron, de hecho a una de las personas fue reducido por la policía, así que ya está a disposición de la fiscalía. Pero el caso pasa en su auto, por afuera de una tenencia, disparando al aire con una pistola de fogueo. Es muy extraño. Pero que se baja. ¿A qué hora pasó? Anoche tarde. O sea, al terminar con los marroquíes. Sí, así es. Soy al lado de la tenencia de la Vía Moderna. Extraño. Su comisaría. Es extraño, es súper extraño. Por eso te digo que no tengo... Sí. Seguramente una noche demasiado larga. Bueno, en fin. Probablemente. Estamos junto a Pablo Carbacho y a Agustín Iglesias esta mañana haciendo País ADN. Revisando también la información que se conoce hace algunos momentos con respecto a este terremoto 7.4 en Colombia. Se sintió en Ecuador también, en Panamá y en el sector de Cali. Afectó a gran parte de Colombia, pero al parecer los mayores efectos estarían en ese sector. Vamos a seguir obviamente atentos. Lo que se ve en las imágenes, eso sí, es edificaciones en muy mal estado y una obviamente caos y preocupación de la ciudadanía colombiana. Derrumbe de edificios, de hecho, en algunos sectores de Cali. Desconozco, ¿es un país sísmico Colombia? Yo desconozco. Sí. ¿Sí? Ya, porque no tengo recuerdo en mi corta vida de... No tan sísmico como nosotros, pero sísmico, sí. Además... fue en Chocó, Novita, muy cerca de Cali, efectivamente. Una de las cosas que aprendimos, que inmediatamente tomamos en consideración la opinión del CHOA en torno a si el tsunami llega a nuestras costas. Yo creo que un terremoto en Colombia tiene poca chance de que nos mande un tsunami a Chile. Sí. Pero igual hay que estar preocupado. Yo también diría que es difícil. ¿Sí o no? Por la curva, por el chanfle no da, digamos. No. Ahora, es un país que se considera como alto riesgo sísmico debido a su ubicación en el mismo cinturón de fuego del Pacífico que tenemos nosotros. Bueno, hasta bien encendido. Sabe bastante la vida. Hasta bien encendido. Me gustan estos temas. Cinturón de fuego. Me gustan estos temas y se ríe Aldo. Pablo Carbacho y Agustín Iglesias hacen esta mañana con nosotros País ADN. Pero estaba revisando cuándo fue el último. Y fue en diciembre del 2025. El terremoto dice en Santander y en Bogotá 5,8. Y después hubo un 6,3 en 2025 también. Este es más fuerte, por supuesto, de los últimos años. Salvo uno, perdón, no, hace 10 años. Hace 10 años hubo uno 7,8 también. Listo, perdón. Miraron todas las réplicas del terremoto. Ya, Aldo. Perdón. Acabo de escuchar parte de la entrevista del presidente Casta a la Tele 13 Radio, y además el fin de semana estuvo como sobre la mesa el tema de las lealtades
de un gobierno que sacó una reforma muy aceleradamente. El presidente le da mucha importancia a la lealtad legislativa. Dice, no, aquí los resultados son sacar las leyes. Pero sin embargo hay ruido en torno a la coalición de gobierno, en torno a temas que son más bien centrales desde el punto de vista de la ideología de la derecha. Las privatizaciones, las cuestiones valóricas como el aborto y una serie de cosas más que han puesto en entredicho la lealtad, entre comillas, con que el Partido Republicano ha tratado el gobierno de José Antonio Kast. Como en la administración anterior, la de Gabriel Boric, se dieron casos más o menos similares. Te quiero preguntar cómo ves la coalición y cómo ves el gobierno en términos de los resultados como plantea Kast y la discusión valórica como se plantea por el otro lado. Sí. A ver, yo creo que obviamente es innegable que la forma y la rapidez en que sacaron la mega reforma es un éxito para este gobierno, pero yo diría que no es un éxito para Chile, digamos. Y no lo digo solamente porque no me guste o porque los contenidos o por, como dijo Briones, un economista de derecha, es la reforma más regresiva que hemos visto en los últimos años. No, ni siquiera lo digo por eso, o sea, lo digo simplemente porque yo creo que sacar adelante reformas de esta envergadura sin un debido debate democrático y un diálogo entre todas las partes que puedan estar interesadas trae coletazos a futuro, porque yo creo que toda esta forma de alguna manera va generando una sensación en la ciudadanía, en ciertos sectores políticos, de que les pasaron máquina, de que no fueron escuchados, de que no hubo ninguna apertura al diálogo, y acá se ha tratado de instalar de que la oposición no quiso dialogar, pero la verdad es que recuerdo perfectamente cuando al inicio de este intento de negociación Quirós dijo, juntémonos, pero acá no se cambia ni una coma, dijo una frase de algo ese estilo. así. No se puede negociar con un ministro que ese es su punto de partida. O sea, la negociación no estuvo facilitada desde el gobierno en ningún minuto. Entonces, yo creo que este es un éxito para el gobierno en sus términos, pero es una derrota para la democracia chilena, porque la democracia se va echando a perder así, creo yo. Y hay muchos autores que muestran que la idea de que las democracias caen como por golpes de Estado es algo que ya no está ocurriendo en el mundo, sino que las democracias se van debilitando desde el marco institucional, principalmente porque el diálogo democrático se va echando a perder, o porque las normas informales de la democracia, que tienen que ver con escucharse, con debatir, se van empobreciendo. Y yo creo que lo que estamos viendo con este gobierno es eso. No sé, yo acá, sin pretender ponerme conspirativo, pero esta idea de que hay una parte de los republicanos que se les escapa la moto, empiezan a hablar de cuestiones que el gobierno no quiere, me parece que me costaría pensar que no están altamente coordinados, porque son buenas formas para desviar la atención, para mostrar que el gobierno sigue centrado en lo que quiere. O sea, el gobierno siempre gana con estas discusiones. O sea, tiran una bombita, como el proyecto Latidos de Corazón, y el gobierno dice, no, nosotros no estamos en esa. Bueno, el gobierno sale súper bien parado después de esa cuestión. Tú dices que la teoría del tejo pasado. Yo creo que hay teoría del tejo pasado. Pero sí. Igual, desde el punto de vista de Kast, los resultados son impecables. O sea, Briones no logró convencer ni a su sector en el Parlamento, digamos, ni al sector que lo llevó como candidato presidencial en la disputa parlamentaria. Efectivamente, no porque el debate es inexistente, básicamente. O sea, el debate, digamos que la sede, el foro del debate, que es el Congreso, que son las comisiones específicas, es imposible que en un proyecto de esta envergadura en 5 meses se haya debatido lo que se requiere debatir una cuestión de esta envergadura para que realmente una persona como Briones sea escuchada. O sea, puede salir en la radio, pero la verdad es que el debate con los actores que deciden no... Sea en el Congreso. Que sea en el Congreso no fue inexistente. O sea, y como decía, yo creo que nunca hubo una verdadera disposición a debatir este proyecto, y Quirós lo que dice que este es el fin del comienzo, no sé lo que quiso decir, pero básicamente está afinando, está aceitando la retroexcavadora y la máquina para pasar máquina. Lo que está avisando es que espérense que viene mucho más.
y mercado de capitales, y todo en la línea de una economía o de una idea de economía que es igual a grandes capitales, porque las economías pequeñas, las rurales, las locales, las de las pymes, no están en la discusión. O sea, acá, ¿cuál es el silogismo de este gobierno? Es, yo tengo que facilitarle lo más posible a los grandes capitales extranjeros y nacionales para que inviertan en Chile, y eso va a solucionar todo. Y esa idea es muy empobrecedora, creo yo, del debate y de la sociedad. Pero Agustín, yo creo que en una coalición tan amplia, es cierto lo que dice Pablo, que en algún momento se pueden discutir temas que son solo ganancias para el gobierno, pero que va a haber presiones. Va a haber presiones, por ejemplo, en el tema de los indultos, que yo creo que desde hace mucho rato, en términos de los parlamentarios y de libertarios y republicanos, están haciendo presión sobre el gobierno, ¿no? O sea, de hecho, creo que el mismo gobierno se ha arrestado, ¿cierto? El ministro de Justicia ha dado un paso atrás en alguna de sus declaraciones. Yo creo que puede existir algo de lo que dice acá mi compañero de radio. Y es parte de gobernar, ¿cierto? Yo creo que todos los gobiernos hacen un poco de eso y van calibrando esas medidas. Efectivamente, en la mega reforma hubo harta disciplina del sector completo, ¿cierto? De la centro derecha y la derecha bien ampliamente, con la velocidad que dice Pablo, que en el fondo obviamente eso es llamativo. La velocidad, pero también, como lo conversamos fuera en comerciales, cualquier gobierno se quisiera eso, yo también creo. Cualquier gobierno se quisiera avanzar con la velocidad que ha avanzado el gobierno en una reforma tan compleja como esta, de poder impulsar las medidas con la urgencia que se necesitan, creo yo, en materia económica, en seguridad. Me imagino que el gobierno está esperando algo similar, porque además que en el fondo hay dos miradas, pues está la de el tsunami legislativo y la discusión rápida, ¿cierto? Y creo que hay copamiento. Claro, en el fondo como que los conceptos que se usan. Porque es difícil poner el punto. Hasta desde cuándo es un debate suficiente. Yo creo que el afirmar que no hubo debate no es cierto. O sea, hubo debate, estuvo Marcel en el Congreso, de fondo hubo discusión. Uno puede decir que hubo poca, pero yo creo que es difícil el definir cuánto es poco, cuánto es mucho. Pero ahora, ¿qué pasa con la oposición en ese debate también? ¿O la autocrítica de la oposición o la no oposición que tenemos? ¿Qué rol juega también en esa discusión? Es que también creo que eso es importante, ¿cierto? En el fondo, incapaz también de poder convencer a otros sectores del Congreso respecto a esto. La poca coordinación que tiene. Y también tiene una posición súper débil, y eso es un problema también que es de la oposición, ¿no? Un problema que es del gobierno. O sea, yo creo que los gobiernos legítimamente avanzan con la velocidad que esperan avanzar en 4 años. Ya han pasado 6 meses, estamos en octavo del gobierno, las cosas pasan rápido. El último año uno sabe que un año que ya está en otra sintonía. No, ni siquiera sexto mes de gobierno, si pensamos desde marzo. Claro, estamos en el sexto mes de gobierno. Claro, estamos en un octavo del gobierno completo, digo. Un octavo de fracción, a eso me refiero. Y nada, creo que un poquito de eso, ¿cierto? Que es legítimo avanzar con las políticas que uno quiere impulsar, con la velocidad que la velocidad posible, por así decirlo, y eso está haciendo el gobierno. Oye, Agustín, quería plantearte un tema. Pablo, está también sobre la mesa la discusión de los proyectos educacionales del gobierno. Ya cambió el sistema de admisión, está cambiando el sistema de los SLEP, y en esos términos se establece que muchas municipalidades podrían mantener el control sobre los colegios, lo que de alguna manera nos retrotrae en el análisis del proceso educacional en nuestro país, en torno a que las municipalidades tuvieran a su cargo la educación en una mala política. ¿Cuál es tu idea al respecto cuando se va a comenzar a debatir esto? No sé, me voy a ser súper honesto. No sé qué opino, todavía. ¿Ya? Estoy en la duda y claro, yo, mi traspaso originalmente el 2028, o sea, no originalmente, hasta ahora el 2028, enero del 2028,
he estado en esas conversaciones con mi equipo, con otras personas. Afuera en el debate hay personas que piensan que ha funcionado, que es una buena idea. Hoy día, claro, está la discusión previa que se dio, ¿cierto?, en 2017, respecto a teóricamente si era una buena idea o no buena idea, y eso uno puede haber tenido su opinión en su momento, pero hoy día hay cosas andando, entonces uno puede mirar cómo ha funcionado en algunas partes. Como ver los ejemplos. Y hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Entonces, oye, yo... En mi opinión como inicial, que es una opinión súper quizás obvia, pero bueno decirlo, yo estoy pensando sobre todo en los aprendizajes que tienen los niños y la mejor calidad posible que reciban. Si eso es municipal, entonces que sea municipal. Si eso es SLAP, que sea SLAP. Digo, es obvio, pero no tanto, porque hoy día muchos municipios discuten de esto de la mirada solamente como económica, de lo caro que les significa al municipio, claro, financiar la educación pública, etcétera. Hay municipios que transfieren miles de millones de pesos para poder financiar ciertos colegios, como los casos en Providencia, que es el que más conozco. Ayer veía en el chat de alcalde unos alcaldes que pedían por favor que no se aplazara el traspaso porque para ellos es una carga financiera muy importante, etcétera. ¿Hay un chat de alcaldes? Hay un chat de alcaldes de derecha a nivel nacional, sí. Y ahí, bueno, se conversó el tema. Y creo que es legítimo, ¿cierto? Yo en el fondo, en caso de independencia, no hay un gasto muy grande de parte del municipio. El aporte municipal no es muy grande. Pero más allá de eso, a mí lo que me importa son, ¿cierto?, los aprendizajes. Igual es difícil, porque igual es temprano igual para concluir. Yo creo que también eso hay que ser justo. O sea, una política pública que lleva 10 años, menos de 10 años, con el inicio de los traspasos, deben ser el primero de ser hace 6, 7 años, si no me equivoco. Es difícil concluir algo, pero estoy en reflexión. Me declaro en reflexión respecto a esto, Aldo. A ver, este no es un tema ideológico, o sea, no creo que no debiese haber o me cuesta ver como visiones de izquierda y de derecha. A mí, y yo creo que, como dice Agustín, esto depende mucho de lo que muestren la evidencia y los datos de la performance de los SLEP. Salvo porque muchos de esos cambios, Pablo, vinieron del gobierno anterior, que era un gobierno que surge desde la educación. Exacto. Que surge de las marchas callejeras. Y por eso estaba haciendo el punto. Porque sí parece ser una medida ideológica, porque no debiese serlo. O sea, esta idea de retrotraer los SLEP es solo una forma de decir, lo hizo el gobierno anterior, algo debe estar mal. O sea, como simplemente esto no me cuadra. Una nueva, como dices, si uno una planadora, por así decirlo, de nuevo. Es la retroexcavadora, totalmente. Y si uno piensa, los municipios, en la realidad los municipios, tienen pocas capacidades para hacerse cargo de la educación. Y en principio, teóricamente hablando, yo diría, mira, me parece bien que haya una institución que centralice, que sea capaz de mirar la educación a nivel local, que le quite esa tarea pesada para la cual no tiene como digamos una institucionalidad específica robusta los municipios, y que la haga una institucionalidad que pueda trascender en el tiempo, trascender a las administraciones locales, de gobierno local. Yo creo que es una buena idea en ese sentido, y entiendo que toda la evidencia muestra que en general funcionan bien. Lo que pasa es que obviamente municipios como Ñuñoa probablemente les va mejor con sus propios recursos, porque son municipios ricos que tienen históricamente buenos colegios, entonces van a decir, oye, si nos va increíble, ¿para qué nos vamos acá? Pero eso no es pensar como a nivel país, eso es pensar, esa es la mirada de mi municipio, a mí me va bien, entonces, pero yo creo que en estas cosas hay que tener una política de Estado y que la educación debe ser enfrentada de esa manera. Entonces, me parece un signo preocupante que lo retrotraigan, porque creo que no hay muchos fundamentos, y creo que sí hay muchos fundamentos para decir que los municipios han sido históricamente incapaces, y no por culpa de los municipios, sino porque es una tarea muy pesada hacerse cargo de la educación a nivel local. Entonces, creo que es una mala medida y que probablemente solo va a beneficiar a municipios más ricos nomás, pero va a poner en cuestión y en duda y en la incertidumbre a los municipios que sí necesitan esos recursos, necesitan liberar recursos y en temas de educación. ¿Y el SAE te pareció correcto lo que hicieron, no? No, tampoco me pareció correcto. O sea, creo que es que eso sí ya es ideológico. Yo esta idea de que o sea, creo que básicamente la famosa tómbola era el mecanismo más justo
para la elección. Los datos muestran que la gran mayoría queda en su primera o segunda opción. O sea, de nuevo, toda la evidencia mostraba que era un sistema que estaba funcionando. Probablemente se agarraron de un caso que quedó en la octava opción o que no quedó para decir que todo funcionaba mal, pero de nuevo otro signo de retroscabra. Creo que no hay mucho que decir porque los datos están a la vista y es evidente que, si mal no recuerdo, el 90% de los niños quedaba dentro de sus primeras 3 opciones, o el 95%. Y muchos de los otros casos que estaban fuera era como por un mal uso de la plataforma o por otros motivos. Entonces era un sistema que estaba funcionando, que le entrega justicia al sistema, y eso sí que me parece que una mirada ideológica respecto de cómo enfrentar la educación me parece que es un retroceso también. ¿Y a ti te gustó cómo quedó el SEO, no? Es interesante una frase que es decir, el 90% quedan entre las primeras 3 opciones. Porque igual hay cierta como frialdad en el análisis numérico de las 3 opciones, porque una familia puede ser que la tercera opción sea muy poco querida y óptima por la familia, porque le queda lejos de su casa, porque no es el tipo de colegio que quiere, etcétera. Obviamente que no todos pueden estar en el colegio que quieren, eso en este sistema o en cualquier otro sistema. Solamente que antes había un premio, por así decirlo, también como al interés, a la preocupación familiar, y por eso yo creo que muchas familias, y no es solamente un caso aislado, están decepcionadas con el sistema. Yo creo que es bien impopular el sistema, por así decirlo, y eso es porque muchas familias se han visto frustradas respecto a estas 3 opciones y quedar en la tercera, la segunda sí le genera frustración, y creo yo que en el fondo a eso responde el impulso de esta política del gobierno, donde efectivamente es ideológico el reconocer el esfuerzo, ¿cierto?, o la preocupación familiar como uno de los aspectos importantes para el ingreso a un establecimiento. A mí. ¿Pero el esfuerzo te refieres a ir a hacer la fila a eso? O las pruebas estandarizadas, el fondo que antes existían. Pero tú, o sea, asignarle a un niño de quinto básico un mal resultado en una prueba estandarizada, ¿tú crees que tiene que ver con el rol de la familia? O sea, sí, sin duda. O sea, de acuerdo, la culpa es del niño, digamos. No, o sea, el niño tiene pero que pagar, tener unos padres, digamos, hay 2 niños iguales, pero tienen unos papás que son consumidores problemáticos de droga y otros no. Entonces tu consecuencia es, bueno, démosle mejores opciones al niño que tiene a papás que no consumen droga. Si esa es la consecuencia, me parece realmente una locura. Obviamente que es complejo, y yo entiendo el punto, pero creo que cuando la educación es un complemento entre familia y escuela, y la familia, hay una preocupación de la familia, creo que es bueno que sea reconocido. Yo es un dato complejo, sobre todo en los puntos que tú pones. Efectivamente, cuando un niño tiene pocas oportunidades, es profundizar esas pocas oportunidades. Pero hay varias discusiones sobre la mesa. El efecto PAR no mostró sus resultados, ¿cierto? Y hoy día vemos cómo establecimientos de excelencia históricos se han transformado, han pasado de los primeros rankings a los últimos rankings. Y esas cosas, hay que pensar sobre eso también, ¿cierto? ¿Cómo reflexionamos respecto a los efectos que tuvo esto en algunos casos como eso? Y creo que el incorporar una variable de eso, de reconocimiento al rol que juega la familia en los resultados de los niños, sí me parece razonable. Yo creo que solo vamos a terminar castigando vulnerabilidad social, si es que esa es la lógica. Pero hay familias que son... Al niño. Pero hay familias que son tan vulnerables como la que está al lado. El mismo comparten blog, comparten piso en el departamento, y una familia tiene un comportamiento distinto que la otra, con la misma, muchas veces... pero esa es la idea como del mérito, y la idea de que hay personas que se esfuerzan más que otras, y eso está demostrado que al final las personas responden a sus historiales de vida. Cuando hay historias de vulnerabilidad, de desventaja, de exclusión social, todos estos procesos que para una persona desde la moneda suenan como obvios, ¿por qué no lleva a su hijo? ¿Por qué no se esfuerza? Son muy difíciles. Entonces, el punto es que castigar a los niños con una menor oportunidad educacional o en calidad educacional es súper injusto. Como no puedes aislar y controlar esas variables,
la tómbola era lo mejor. Asumamos que acá los niños no son culpables de las diferencias que traen desde la casa. Básicamente eso se trata la tómbola. Asumamos eso. A mí me parece súper razonable. Es decir, y como vamos a asumir eso, que los niños no puede atribuírsele la culpa de tener un papá flojo, pongámoslo en los términos que le gustaría a este gobierno, un papá flojo, que no se esfuerza, entonces como el niño no tiene esa culpa, entonces le damos la misma oportunidad al papá esforzado. Porque los niños no son culpables. Sí, es una cuestión, ya me parece de todo sentido común. Los agradecimientos a Pablo Carbacho, a Agustín Iglesias por haber estado en contra en todo hoy día, pero por haber mantenido la altura del debate, que es lo que nos interesa en este programa, conocer los dos puntos de vista. Muchísimas gracias. Antes nos sentábamos al lado, ahora nos sentamos al frente. Eso Siempre ayuda. con el que está Eso al ayuda a frente pelear. tengo diferencias. Eso ayuda porque... Pero es más que Antes nos dábamos la saludable mano, conocer siempre los dos puntos de vista. En cualquier Exacto, y con la altura del debate que corresponde. Muchísimas gracias. Gracias. Esto fue País ADN, con Aldo Schiapacase y Piedad Vergara. Conversación, actualidad y los temas de hoy. ADN, la voz de todos para todo Chile.